Ven, conoce al alcalde por el cual hay que votar. De acuerdo al conocimiento que ustedes tengan sobre la ley 30, a la reforma de la ley 30 de 1992, ¿es cierto que se afecta o no el presupuesto de las instituciones técnicas profesionales? Y el alcalde, tú lo elegirás. El gobierno dice que no, porque van a llegar más dineros y van a haber más recursos. Lo que ocurre es que como este debate apenas está comenzando y la ministra se apresuró, vuelvo y lo digo, al llegarlo y radicarlo, y lo radicó a mala hora, porque la verdad es que una discusión de este tema no se puede radicar a una mala hora, más en un tiempo de campaña política, porque es un tiempo que hay que estudiarlo, porque uno decir que va a perjudicar, obviamente siempre que hacen unas reformas, siempre van a salir perjudicados como el TLC, siempre van a buscar quiénes van a ganar y quiénes van a perder. Aquí van a perder así como está, las instituciones públicas van a perder y van a haber recortes, aunque digan que no, porque hay que buscar autosuficiencia, hay que buscar recursos y eso es duro y difícil de encontrarlos. Y siempre cuando llega la empresa privada a algo es porque va a haber rentabilidad. Eso, yo no soy empresario como el doctor Ramiro Jurado, soy un hombre, estrato 2, 3, pero siempre la había tenido que luchar, pero siempre he visto que cuando montaron el mío aquí en Cali, decían que eso iba a ser algo muy grande, muy bueno, pero siempre alguien sale perjudicado. Y uno como usuario a veces cuando se monta allí en el mío y que todo el mundo lo aprieta para un lado y para otro, y a veces uno va cogiendo una estación a otro y se demora 20 minutos para que llegue el otro padrino y que llegue el alimentador, a veces es duro, ¿no? Cuando yo hacía el mismo recorrido, antiguamente lo hacía en 25 minutos, pero uno decían que no. Pero uno como hoy en día dicen que no, yo me voy a dar los 20 puntos que dice el gobierno porque es importante la ley 30 del gobierno y no la ministra. Pero la ministra no tiene en cuenta, vuelvo y digo, lo que dice la academia y no tiene en cuenta lo que dicen los estudiantes. Pero sinceramente yo pienso que el ambiente que hay en el Congreso está dividido, de verdad. Yo no vi un ambiente pleno para aprobarlo, porque inclusive ya comenzó la discusión y ya mucha gente, porque es que la aparición que han hecho los rectores de las universidades públicas, donde se han unido, porque primera vez que se han unido todos los rectores para hablar, porque antiguamente no ocurría eso, donde hay presión de los estudiantes, donde hay presión de la sociedad civil, porque la mayoría de la gente desconoce el tema. Pienso que eso hay que seguirlo haciendo, porque es que lo que hay es un desconocimiento total, cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios. Los beneficios es que van a haber más estudiantes, eso hay que mirarlo, porque cuando se dijo en la cobertura que iban a llegar los colegios privados, uno ve en la ciudad de Cali que lo que se hizo fue una corrupción. Cuando todos los colegios privados comenzaron a tener cobertura, terminaron como 8 o 9 concejales y un montón de gente vinculada y detenida por esto. Eso no puede ocurrir esto con la ley 30 y verdaderamente nosotros pensamos que todos tenemos que estar preocupados por mirar lo que vamos a hacer, porque va a perjudicar mucho a las instituciones técnicas y todas las instituciones del orden público. El movimiento mira un nuevo aire.